Bueno, continúo con mi relato, agradeciendo a todos, agradeciendo toda la colaboración y todo lo que, pues continúo con la revolución energética, que esto, lo que se está viviendo ahora mismo en Cuba, me ha hecho recordar la revolución energética. La revolución energética que nos pusieron a todos, nos cambiaron. Si tenías una cocina de gas licuado o de petróleo, porque en Cuba en esa época se usaban los fogones picker, le llamaban, que eran unos fogones que funcionaban con petróleo. O si no, pues de gas licuado, el que tenía un poquito más de posibilidades, pues con una hornilla de gas licuado, que el gas licuado, dicho sea de paso, lo teníamos que comprar ilegal. Ilegal porque legalmente pues no había muchas opciones para comprar el gas. Y instalaciones de gas ciudad creo que existían en La Habana o grandes capitales. En el resto del país pues era con lo que en Cuba se le llama una balita. Aquí le llaman pues un butano le llaman aquí, que es el envase del gas, los pequeñitos esos, pues en Cuba le llamaban una balita. Pues con eso cocinábamos. Y más, cuando nos llegaron las ollitas arroceras y la reina y la otra, pues con electricidad, mira tanto, qué felices todos, qué felices, porque imagínate tú. Entonces nos cambiaron nos cambiaron no, siempre repito, nos cambiaron no. Nos pidieron que les regaláramos nuestros refrigeradores y ellos nos vendían una venta al seguro. Ellos hicieron una compra en China, una compra inmensa de todos esos equipos, le harían a China seguramente baratísimo y pues nos los vendieron a nosotros. Regálame el tuyo. Esta era la operación. Regálame el tuyo y yo te vendo el mío, carísimo, pero te lo vendo y tú vas a coger la marca y el tamaño que yo te asigne. Y esa fue la operación. Y nosotros encima súper contentos. Mira qué bien, tenemos refrigerador nuevo, tenemos ollas nuevas y tal. Pues mira, felices todos. Y entonces, pues nada, nos vendieron los refrigeradores y tal, y qué sé yo. Y todos contentísimos, todos teníamos electricidad, todos teníamos qué sé yo. Y pasó el tiempo y pasó. Pasó el tiempo y pasó, como dicen los cuentos para niños, los cuentos infantiles, los cuentos que embobecen, pues así. Y pasó el tiempo y pasó. Y empezaron pues a haber cortes de electricidad. Ya no podíamos cocinar con las famosas ollas y los de esto y las hornillas eléctricas porque fallaba la electricidad muchas veces y había que estar con tremendo estrés porque corre a hacer la comida porque la opción que teníamos era esa. Yo en mi casa muy particular siempre no me deshice nunca de un fogón de balón. Cuando fallaba la electricidad pues tenía el gas, que más o menos trataba siempre de tenerlo, y pues tenía otra opción, pero mucha gente no. Y entonces pues empezó a fallar la electricidad. La explicación fue que hubo una rotura en la guitera. La guitera es pues una termoeléctrica que genera electricidad en el país. Se llama Antonio Guitera. Pues hubo un fallo en la guitera y nada, hay que esperar unos días, va a estar fallando la electricidad porque hay que repararla o tal y qué sé yo. Bueno, pues nada, está el fallo de la guitera, a los poquitos días, ya salió ya la noticia en la tele, por donde quiera, nada, ya se arregló la guitera, ya no hay problema. A los poquitos días, ¡puf!, otra vez sin electricidad. Que ahora fue la Felton, otra termoeléctrica de otro país, de otro lugar. Falló, se rompió, no hay electricidad. Y vuelve otra vez, y se fue haciendo como habitual. Se fue haciendo poco a poco, por eso yo digo, y siempre reitero, nadie sabe lo que le pasa a una persona cuando decide emigrar. Nadie sabe. Ahora mismo están la invasión esa que hubo. Es verdad que no es correcto, no está bien entrar a un país de forma ilegal y menos de esa forma masiva. Yo comprendo las dos partes,
comprendo la parte de los residentes en ese lugar, que venga una invasión de momento de migrantes y me meto aquí porque sí y ya está, y hay que buscarle una alternativa, una solución. Está mal, pero comprendo las circunstancias de cada una de las familias, de cada una de las personas. Todos son circunstancias diferentes, todos son... Y estos países que maltratan tanto a la población, pues al final la gente pues se van. Es la alternativa que encuentran, porque la gente dice, no, vayan los que comentan de los emigrantes y eso, no, que se vayan ellos a arreglar su país y no sé cuál. No es tan fácil, no es tan fácil, no es fácil. Y pues entonces empezó a fallar la electricidad, y empezó a fallar la electricidad, y empezó a fallar la electricidad. Junto con la electricidad, con los fallos de electricidad, lógicamente empezó a fallar el agua. Empezó a fallar el agua y ya ahora mismo están en una situación que no tienen electricidad, pero tampoco tienen agua, porque al no haber electricidad de forma tan continuada y por tan largos, hay veces que están sin electricidad 30, 40 horas. Hay veces que se pasan 2 y 3 días sin corriente. Entonces, cuando no tienen electricidad, pues las turbinas esas que tiran, que bombean el agua para que tengan las personas agua, pues no pueden bombear, porque con qué electricidad van a conectarse. Todo está hecho para que funcione con electricidad. Entonces la gente se han tenido que hacer de unos con paneles solares, otros con ventiladores recargables, que equipos para conectar esto, para conectar lo otro, pero es que llega un momento que ni eso les sirve todavía. Han puesto paneles solares, pero si llueve no sé qué cosa, pues eso no te funciona, perdón. Y entonces los cubanos que salimos de Cuba, nosotros salimos físicamente de Cuba, pero Cuba no sale de nosotros. Cuba no sale de nosotros porque estamos constantemente viendo las noticias de lo que está pasando en Cuba, y sinceramente yo a veces pienso que yo a veces oigo y digo yo es que me rompo la cabeza pensando y no me explico. Es verdad que la capacidad que tenemos los seres humanos de resistencia y de supervivencia es tremenda, porque ya no me explico cómo pueden sobrevivir. Ahora mismo, ya ayer creo que fue, ya salió la noticia que se volvió a quedar Cuba completica, Cuba completa. Se fue del aire el sistema, como dicen ellos, se fue del aire el sistema completo, el CEN, Sistema Energético Nacional, completico. Se quedó Cuba completa sin electricidad. Entonces se quedan sin electricidad, se quedan sin agua, y como digo, salimos de Cuba, pero de todas maneras no descansamos, porque cada vez que abrimos un grifo aquí para fregar los platos, nos acordamos, Señor, ¿cómo podrán? Cuando me estoy duchando con mi agüita ahí, que nada más es abrir el grifo y ya sale, tengo toda el agua que necesite para darme un buen... Ahora mismo con el calor que está haciendo, te quieres dar 3 duchas al día, pues te das 3 duchas al día. Tienes que lavar más veces porque claro, al hacer más calor, pues la ropa se suda y todas esas cosas. Tienes que lavar más veces, pues no pasa nada. Lavas las veces que sea necesario, porque tienes el agua, tienes el detergente, tienes el suavizante, tienes todo lo que le quieras poner a la ropa para lavarla, y tienes todo. Y entonces no hay una vez que vaya a poner eso, pues me tengo que acordar de Cuba, y sufro yo y sufrimos todos los cubanos, creo yo, por todas estas cosas. Y por muy que uno quiera hacer una vida muy aparte, no logras desprenderte. Y entonces a mí me ha motivado a hacer todo esto, como he dicho en videos anteriores. Quiero contar mi vida como emigrante y contar cómo se puede modificar la historia de un país que haga que todo el mundo quiera salir y emigrar. Y entonces esas son las razones por las que hacen que miles y miles y millones de personas emigran de un país, porque llega un momento que ya no puedes resistir más. Y a unos se nos da la oportunidad, como fue en nuestro caso,
se nos da la oportunidad de poder salir y poder abrirnos camino en otro país, pero otros tantos no. Otros tantos no tienen esa oportunidad, no pueden porque no tienes la oportunidad, no tienes el dinero, no existen los mecanismos, las vías para poder salir. Algunos tendrán dinero, tendrán muchos familiares afuera que puedan ayudarlos, pero no existe el mecanismo legal para poder salir. Y al final Cuba es una isla. De Cuba o te vas en un avión porque pudiste encontrar un mecanismo legal, o como la gran mayoría se han ido en barcos cruzando el estrecho de la Florida, intentando llegar a Estados Unidos, que se han quedado miles en el mar porque se han ahogado, y el resto pues llegar ilegal al otro país a ver qué tal. Y entonces pues nada, los tengo que dejar porque se me termina el tiempo.